Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron Madrid. Voy a explicarles lo que vienen siendo los circuitos electromagnéticos, en qué consisten, y vamos a hacer una simulación en el programa de Fluixion. Entonces, un circuito electroneumático no es más que un circuito neumático que utiliza elementos electrónicos, como pueden ver en la imagen. Al igual que los otros circuitos neumáticos, se van a requerir de cilindros, en este caso de cilindros de doble efecto. Al lado derecho de estos tenemos una caja de pulsadores. La caja de pulsadores van a ser nuestras formas de activar la secuencia. Y a nuestra derecha tenemos una caja de relevadores. Los relevadores van a ser lo que nos activen los circuitos, lo que nos activen los grupos y también los movimientos de los cilindros. También vamos a requerir de válvulas 5.2 o electroválvulas 5.2, y por último también vamos a necesitar unos cables los cuales nos van a ayudar con la conexión del circuito. Entonces, el problema es, se nos da una secuencia la cual tiene que tener un ciclo continuo y un ciclo único. Con esto me refiero a que el ciclo único es que cuando le presiones al pulsador, la secuencia se va a realizar una vez. En cambio, cuando hagas clic en el ciclo continuo, la secuencia se va a repetir indefinidamente hasta que tú acciones una condición de paro que se soluciona con un pulsador. Entonces, en la parte del medio tenemos la secuencia dada, que va a ser B más, A menos, A más, B menos, B más, B menos. ¿Qué es lo que se refiere? Bueno, letras vienen siendo nuestros cilindros. En este caso tenemos dos, el cilindro A y el cilindro B. Los signos nos van a representar los movimientos. Cuando se tiene un más, va a ser que va a ser un avance, y cuando es un menos, va a ser un retroceso. Para empezar, hay que seleccionar los grupos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Los grupos se seleccionan agrupando movimientos de los cilindros en donde no haya complementarios. Con esto quiero decir que dentro de un grupo no puede haber un movimiento complementario de A menos, que sería A más. Entonces, por ejemplo, como podemos ver, ya hay unas líneas que separan los grupos. El primer grupo va a ser B más y A menos. Como a continuación va una más y ese es complementario de A menos, se hace otro grupo. El segundo grupo sería A más y B menos. El tercer grupo B más y el cuarto grupo B menos. Algo para notar es que dentro de los circuitos electroneumáticos deben haber por lo menos tres grupos, no puede haber dos. Y para solucionar esto simplemente agregas un grupo en donde tú quieras, aunque no haya movimientos complementarios. Muy bien. Ya teniendo los grupos de los cilindros o la secuencia, lo que sigue es ver la forma en que se activan. En la parte de abajo de la secuencia tenemos unas letras, son unas letras que van a representar el movimiento o las condiciones para que se active. Entonces, para el primero, en la primera flecha del lado izquierdo inferior, tenemos tres condiciones: que se active 2B1, 1S1 y G4. ¿Qué significa esto? Bueno, el 2B1 es representativo para el B-, o sea, para la posición que el cilindro esté en retroceso. 1S1 viene siendo el pulsador y G4 viene siendo el grupo 4. Entonces, para que se active el grupo 1, necesitamos que se esté el cilindro B retraído, que se active el pulsador y que el grupo 4 esté activo. Para el grupo 2, que viene siendo la flecha siguiente, tenemos que se necesita 1B1 y el grupo 1. Siempre va a ser que para activar el siguiente grupo se tiene que tener el grupo anterior activado. Y 1B1 viene dado por A menos. Después tenemos para el grupo 3
que se tiene que tener el grupo 2 activo, y el movimiento anterior viene siendo B-, que viene siendo 2B1. Por último, el grupo 4 va a ser activado por el grupo 3 y 2B2. Una vez que ya tenemos los movimientos o las condiciones para activar los grupos, nos vamos con la activación de los movimientos de los cilindros por individual. Entonces, para que el cilindro B haga su avance, como está en la primera posición del grupo 1, simplemente se necesita que se active el grupo 1. Ahora, el siguiente movimiento sería A-. A- se activaría con el grupo 1 y el movimiento anterior, que viene siendo 2B2. El siguiente viene siendo A+, y como es el primero el grupo 2, A+ se activa con el grupo 2. B- se activará con el grupo 2 y 1B2, que viene dado por A+. B+ viene siendo el primero el grupo 3, y por último tenemos a B-, que se activa por el grupo 4. Ya con esto, teniendo esta, se podría decir, ecuación o forma, se puede realizar la secuencia en FluidSim, como se mostrará a continuación. Muy bien, ya una vez que tenemos la ecuación de movimiento, lo que prosigue es el armado del circuito en el simulador FluidSim. Como podemos ver al lado izquierdo superior, tenemos los cilindros ya conectados. Tenemos dos cilindros doble efecto, cada uno con su respectiva etiqueta. 1B1 en inicio, 1B2 hasta el final, 2B1 para el cilindro B en inicio, perdón, y un 2B2 en retroceso. Esto nos van a servir para detectar cuando estén en esa posición o no, con los sensores. Básicamente son los sensores. Tenemos válvulas para regular el paso de aire, y aquí tenemos las válvulas, electroválvulas 5.2. Como podemos ver, tenemos que son unas válvulas que tienen varios elementos, como viene siendo una bobina. Está servopilotada y también se puede activar manualmente. Tiene su alimentación de aire y también tiene unas etiquetas aquí a los lados. Esas etiquetas son para A+, A-, B+, B-. Esas las vamos a conectar una vez que queramos activarlas con los relevadores. Entonces, en este caso vamos a hacer el circuito en forma de escalera. A lo que me refiero es que vamos a ir de arriba hacia abajo conectando los relevadores. Los símbolos para escalera de relevadores son estos dos. Aquí tenemos un switch normalmente cerrado, un switch normalmente abierto. Y acá tenemos un push button normalmente cerrado y un normalmente abierto. A continuación les va a explicar más o menos cómo es que se hace la conexión de esto. Entonces, primero que nada, sabemos que tenemos 4 grupos, que viene siendo 1, 2, 3 y 4. Pero vamos a hacer uso de un relevador extra para hacer el ciclo continuo y el paro. Entonces, el K0, perdón, este va acá, este va a 0. Entonces lo conectamos a la fuente, está bien haciendo nuestra fuente. De aquí va a salir a este push button, que va a ser el de paro, y este va a ser el de avance. Entonces, este lo conectamos a 24. Déjenme cambiar las etiquetas. Este va a ser avance y paro. Y una vez que tenemos esta condición, necesitamos ponerle una rama en paralelo, que va a ser la como de memoria. Este vendría siendo el K0. Pero ese no va aquí, ese va acá adelante, para que siempre se mantenga activo. Esto lo conectados a 24. Y ahí estaría ya nuestra condición de avance. Una cosa que hay que observar, como podemos ver, este símbolo cambió porque está relacionado a un relevador. Normalmente viene siendo un switch, pero cuando se le pone la etiqueta que es un relevador,
cambia a esta forma. Entonces vamos a comenzar con la activación del grupo 1. El grupo 1, K1, lo vamos a llamar K1, se va a desactivar cuando se active el grupo siguiente, que va a ser grupo 2. Como podemos ver, como todavía no tenemos un K2, no pasó nada. Entonces, si recuerdan, nuestras condiciones para K1 vamos a tener que se necesita tener activo el grupo 4. Tampoco tenemos el grupo 4, entonces todavía no funciona. Vamos a necesitar que esté activo también lo que viene siendo 2B1. Y por último también vamos a tener que activar el pulsador. Copiamos este de acá, que es el pulsador normalmente abierto. Y cambiamos aquí a 1, S1. Y este va conectado a 24. Entonces, ¿qué más faltaría? Faltaría tener una válvula abierta, perdón, sí, una abierta como memoria, que va a ser el mismo grupo para 1. Podemos ver, observar, cambio el símbolo. Entonces, todo esto lo podemos copiar. Entonces aquí borramos los pulsadores. Aquí que le cambiamos los nombres. Se va a hacer K2, K3 y nuestro grupo 4. Entonces hay que cambiar las condiciones. Este se va a desactivar en cuanto se active el grupo 3. Este se va a desactivar cuando se active el grupo 4. Y este se va a desactivar cuando se active el grupo 1. Entonces ya nada más faltaría las condiciones. Para el grupo 2 se necesitaba que esté activo el grupo 1, K1 y 1B1. Aquí necesitamos una condición de memoria del mismo grupo que se mantenga. Aquí vendría siendo K3. Aquí se va a activar con K2 y viene siendo 2B1. Y por último tenemos que se va a activar con el grupo 3. Este viene siendo la válvula de memoria, K4. Se va a activar con 2B2 también. Entonces, ya con eso tenemos listos los grupos. Nos más falta conectarlos a 24. Conectamos a 24 todos. ¿Y qué más? Bueno, esto sería todo para el armado de los grupos. No, mentira. Falta una cosa más. Faltaría ponerle un cilindro. Bueno, perdón, un pulsador para activar el grupo 4. Porque de otra manera, pues no se activa y necesitamos para activarlo en el grupo 1. Entonces, si no tiene este pulsador, pongámosles como pulsador auxiliar. Entonces, esto es lo que viene siendo la activación de los grupos. Bueno, ya algo que se me olvidó decirles fue que tenemos que conectar aquí en paralelo. Vamos a tener que activar esto en paralelo aquí para que nuestra condición de avance continuo tenga efecto. Entonces, cuando se active esta, se va a quedar activo siempre y cuando hasta que se pare. ¿Y qué más me faltó? Creo que sería todo para la activación de los grupos. Entonces,
Lo que sigue va a ser los movimientos por individual. Para los movimientos individuales vamos a usar un elemento que se llama como solenoide. Este va conectado a 0. Y las demás, ya nada más falta conectar las condiciones. Entonces, este lo podemos copiar 3 veces más. Y van a ser, como quien dice, nuestros movimientos de... Entonces, esto le podemos llamar 1Y1, 1Y2, 2Y1 y 2Y2, que vienen siendo los movimientos de A más, A menos, B más y B menos. Los conectamos a 0 y les activamos las condiciones. Para A más nada más se utiliza una vez, entonces A más se activa con el grupo 2, que vendría siendo acá, lo copiamos, lo conectamos a 24 y ya está. Para A menos se necesita estar en el grupo 1, entonces se necesita que esté activo el grupo 1 y el movimiento anterior que se haya realizado, que es 2B2. Entonces necesitamos el grupo y el movimiento. Entonces aquí sería grupo 1 y acá 2B2. Entonces lo conectamos a 24. Para los movimientos B, el cilindro B, hay que tener una condición especial, porque como podemos ver se repite B más aquí y B más acá, B menos aquí y B menos acá. Entonces lo que sucede es que se activa aquí o acá. Eso quiere decir que va a ser una condición OR, y para esto se soluciona poniéndolos en paralelo. Entonces 2Y1 se activa con el grupo 1 o con el grupo 3. Copiamos esto. Entonces va a ser con el grupo 1, con el grupo 1 o con el grupo 3. Los ponemos en paralelo. Y los conectamos a 24. Ya por último tenemos el grupo, el movimiento B-, que se activa aquí con el grupo 2 y 1B2 con el grupo 4. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos que se activa con el grupo 4. Conectamos aquí, grupo 4. Y tenemos que en el otro se activa con dos condiciones. Ponemos en paralelo. Que esto vendría siendo grupo 2. Bueno, este está bien. Y este se va a mover con 9, dijimos. Entonces conectamos. Y listo. En teoría deberíamos tener el circuito funcionando. Le damos play. Entonces activamos el pulsador. Se activa el grupo 4. Entonces una vez que tenemos activo el grupo 4, podemos activar el grupo 1. Este sería el ciclo único. Entonces se van a activar los cilindros. Bueno, se van a acomodar. Y ahí está realizando el movimiento. Entonces va a ser... Bueno, ya esto sería nuestro circuito terminado. Por último agregué un diagrama de flujo para ver cómo es que se mueven. Esto fue cómo se movieron los cilindros anteriormente. Si observan, tenemos la misma gráfica arriba y abajo. Esta fue la que se propuso con los movimientos aquí y esta fue la que se obtuvo ya una vez que se hicieron todas las conexiones. Entonces, si queremos probar nuestro ciclo, disculpen, necesitamos activar el grupo 4. Y una vez que tenemos el grupo 4, ya podemos. Entonces, los cilindros se acomodan. Entonces, ahí va. Como pueden ver, se realizó una vez la secuencia esta.
para el ciclo continuo se va a realizar esa misma secuencia indefinidamente hasta que desconectemos este relevador. La manera de hacer eso es pulsando eso y ya. Eso sería todo por este video. Muchas gracias.